Un tren de mercancías atravesaba Nueva Jersey, transportando una valiosa carga valorada en millones de dólares. Su viaje transcurría sin incidentes, o eso parecía. Pero en algún lugar de las vías, oculto en la oscuridad, un grupo de hombres esperaba. Cuando el tren tomó velocidad, se movieron rápida y silenciosamente, confundiéndose con las sombras. Al cabo de unos instantes, corrían junto a los enormes vagones de acero, rompiendo cerraduras y subiendo al interior. Caja tras caja de mercancías caras desaparecían en la noche, sin dejar rastro de cómo había sucedido. Cuando el tren llegó a su destino, la carga había desaparecido y los ladrones se habían esfumado sin hacer ruido. No se trataba de un incidente aislado. Formaba parte de una racha delictiva de varios años que desconcertó a las autoridades y dejó millones de dólares desaparecidos. Los autores, un grupo de hombres conocidos como los Conrail Boys, una de las cuadrillas de ladrones de trenes más audaces, escurridizas y organizadas de la historia de Estados Unidos. Pero, ¿cómo lo consiguieron durante tanto tiempo? ¿Y qué fue lo que acabó con ellos? En la década de 1990, los trenes de mercancías eran el sustento de las empresas del este de Estados Unidos. Miles de millones de dólares en bienes de consumo viajaban anualmente por estos ferrocarriles, y una parte significativa pasaba por Nueva Jersey, con destino a los centros de distribución de Nueva York y más allá. Desde productos electrónicos de gama alta hasta ropa de diseño, estos trenes transportaban algunos de los cargamentos más valiosos de la cadena de suministro minorista. Conrail, una de las mayores empresas de transporte de mercancías de la región, gestionaba miles de vagones que recorrían cientos de kilómetros de vías. Su red era enorme y atravesaba centros industriales, tranquilos suburbios y desoladas extensiones de tierra. Aunque esta escala era vital para el comercio, también creaba vulnerabilidades. Controlar cada patio, cruce y kilómetro de vía era sencillamente imposible. Existían medidas de seguridad, pero tenían sus límites. Los patios de maniobras contaban con vallas y guardias, pero el gran número de vagones y contenedores facilitaba a los ladrones decididos encontrar huecos en la cobertura. Los trenes en movimiento eran aún más difíciles de proteger. Con tantas vías atravesando zonas remotas, los ladrones podían atacar en plena noche, lejos de los ojos vigilantes de las fuerzas del orden. Para la mayoría, estas vulnerabilidades no eran más que una realidad logística. Pero para un grupo de ladrones, más tarde conocidos como los Conrail Boys, eran una oportunidad. Esta banda no tropezó con el robo de trenes. Lo estudiaron. Aprendieron cómo funcionaba el sistema, qué vagones transportaban las mercancías más valiosas y cuándo la seguridad era menor. Los bienes que robaban no eran aleatorios. Su objetivo eran artículos de lujo, ropa de diseño, aparatos electrónicos de gama alta y otras mercancías con alto valor de reventa. En un atraco, la banda se hizo con ropa de Tommy Hilfiger por valor de $200,000 en una sola noche. Sus tácticas eran tan eficaces que Conrail se vio obligada a asignar escoltas armados a sus trenes, pero ni siquiera estas medidas bastaron para detenerlos. Edward Mongan, el líder de los Conrail Boys, creció cerca de las vías en Hoboken, Nueva Jersey, viendo los trenes ir y venir. Para él, no eran solo un medio de transporte, eran una mina de oro. A finales de los 90, Mongan y su banda perpetraban atracos que dejaban a las fuerzas del orden en la estacada. La casa de Edward daba a las vías y, desde pequeño, Mongan desarrolló una fascinación por los trenes de mercancías que pasaban por su barrio. A finales de la década de 1980, siendo adolescente, Mongan empezó a colarse en las estaciones de ferrocarril cercanas con sus amigos. Al principio se trataba de pequeños actos vandálicos y hurtos sin importancia.
Mongan empezó a estudiar los horarios y las pautas de los trenes, a saber cuándo aparcaban ciertos vagones en las cocheras y cuáles transportaban mercancías valiosas. A los 14 años, Mongan ya había sido detenido por robo, pero las consecuencias no le disuadieron. De hecho, la experiencia pareció mejorar su concentración. Con el tiempo, pasó de robar objetos pequeños a atacar cargamentos enteros. La capacidad de Mongan para observar y aprender le hizo destacar. Empezó a entender los puntos débiles del sistema ferroviario, cómo actuaban los guardias de seguridad cuando los astilleros estaban menos protegidos y qué contenedores merecían la pena. Uno de los primeros avances de Mongan se produjo cuando consiguió robar una radio bidireccional utilizada por los operadores de trenes y los despachadores. Con este aparato, Mongan podía escuchar las comunicaciones entre los maquinistas, los jefes de estación e incluso las fuerzas del orden. Esto le proporcionaba información esencial sobre el movimiento de los trenes y la presencia de seguridad, lo que le permitía planificar sus atracos con precisión. A principios de la década de 1990, la banda de Mongan se había convertido en un equipo bien organizado. Se hacían llamar los Conrail Boys. Mongan era conocido como El Cerebro, un apodo que reflejaba su papel como estratega del grupo. Desarrolló técnicas para burlar la seguridad de los patios de maniobras, como el uso de cables de puente para desactivar las corrientes eléctricas que corren por las vallas. Mongan también sabía dirigir a su tripulación. Su segundo, Michael Santano, era una figura imponente que a menudo actuaba como ejecutor del grupo. Mongan mantenía a Santano cerca, sabiendo que su presencia intimidatoria podía ayudar a mantener el orden dentro de la banda. A pesar de tratar con miembros con numerosos antecedentes penales, Mongan consiguió mantener al grupo centrado y unido bajo su liderazgo. Lo que realmente diferenciaba a Mongan era su capacidad para adaptarse e innovar. Cuando el aumento de la seguridad en los patios de maniobras ferroviarias dificultó los robos estacionarios, Mongan centró su atención en los trenes en movimiento. Esto marcó un punto de inflexión en las operaciones de los Conrail Boys. A finales de la década de 1990, Edward Mongan había transformado a los Conrail Boys en una de las bandas de ladrones de trenes más conocidas de la historia moderna. Curiosamente, las operaciones de la banda solían comenzar días o incluso semanas antes de un atraco. Mongan utilizaba las radios bidireccionales que había robado para escuchar las comunicaciones de los trenes. Monitorizando estas conversaciones, Mongan podía identificar los vagones que transportaban mercancías de gran valor, como productos electrónicos o ropa de diseño. Los observadores eran otra pieza clave del proceso. Los miembros de la tripulación se situaban en los patios de maniobras o en tramos clave de las vías para observar los movimientos de los trenes y tomar notas. Buscaban patrones en las patrullas de seguridad, la posición de los vagones e incluso el horario de llegada y salida de los trenes. Esta exploración permitió a Mongan localizar los puntos débiles del sistema y determinar el mejor momento y lugar para atacar. A continuación, el equipo contaba con saltadores que se encargaban de subir al tren y acceder a los vagones objetivo, cargadores cuyo cometido era retirar la carga robada y trasladarla a los vehículos que esperaban, y por último, conductores que debían gestionar los vehículos de huida, garantizando una huida rápida y eficaz. Esta división del trabajo garantizaba que cada miembro de la banda conociera su función y pudiera ejecutarla sin confusión. También permitía a la banda operar con precisión militar, reduciendo las posibilidades de cometer errores. Ahora volvamos a Mongan. La comprensión de Mongan del sistema ferroviario era insuperable. Había estudiado cómo funcionaban los trenes, desde sus horarios hasta las marcas que identificaban vagones específicos. Estas marcas, impresas en los laterales de los vagones, contenían códigos que indicaban el tipo de carga en su interior.
Mongan utilizaba estos conocimientos para centrarse únicamente en los vagones que transportaban las mercancías más valiosas, asegurándose de que cada atraco le reportara un beneficio considerable. Esta atención al detalle le permitía evitar sorpresas y minimizar riesgos. La planificación de la banda se extendía a sus rutas de escape. Mongan solía elegir lugares cercanos a pantanos, zonas industriales u otros terrenos remotos para sus atracos. Estas zonas proporcionaban una cobertura natural, lo que facilitaba a la banda eludir a las fuerzas de seguridad si eran descubiertos. También utilizaban furgonetas sin distintivos o vehículos robados en los propios patios de maniobras ferroviarias, mimetizándose con el entorno para no levantar sospechas. Para Mongan, la preparación lo era todo. Cada atraco se planificaba como un puzzle, con cada pieza colocada cuidadosamente para garantizar que la operación se desarrollaba sin problemas. Este nivel de planificación era lo que hacía que los Conrail Boys tuvieran tanto éxito y fueran tan difíciles de atrapar para las fuerzas del orden. Una vez finalizada la planificación, los Conrail Boys se centraban en la ejecución. Una de las primeras tácticas de la banda consistía en atacar vagones parados en los patios de maniobras. Una vez elegido el objetivo, desactivaban las vallas electrificadas que rodeaban los patios. Para ello, utilizaban cables de puente para redirigir la corriente eléctrica y crear puntos de entrada seguros sin activar las alarmas. Esta innovación les permitió acceder sin trabas a los astilleros, donde pudieron forzar los vagones y descargar su contenido. Aunque eficaces, estas operaciones requerían tiempo y planteaban riesgos, sobre todo a medida que aumentaba la seguridad en los astilleros. En respuesta al refuerzo de la seguridad, los Conrail Boys dieron un giro radical y se centraron en los trenes en movimiento. No era un salto pequeño. Robar en un tren en movimiento requería una coordinación y una destreza física excepcionales. También exigía un conocimiento preciso de los horarios de los trenes y la capacidad de identificar vagones específicos en movimiento. El equipo se situaba a lo largo de tramos remotos de la vía, a menudo en zonas aisladas donde la presencia policial era mínima. Estos lugares, rodeados de pantanos o zonas industriales, ofrecían cobertura y reducían el riesgo de ser vistos. Cuando se acercaba un tren, los saltadores entraban en acción. Corrían junto al tren, igualando su velocidad, que a menudo oscilaba entre 30 y 50 kilómetros por hora. La sincronización lo era todo. Saltar demasiado pronto o demasiado tarde podía provocar lesiones graves o hacer descarrilar la operación. Una vez a bordo, los saltadores se desplazaban rápidamente por los estrechos salientes de los vagones, agarrándose a las barandillas para mantener el equilibrio. Su objetivo era localizar el vagón previamente identificado que transportaba la carga de alto valor, al que accedieron utilizando herramientas especializadas para abrir las puertas. Dentro de los vagones, el equipo trabajó con notable eficacia. Descargaron rápidamente las cajas de mercancías y las pasaron a los cargadores que esperaban abajo. A continuación, los cargadores transferían la carga a un vehículo de huida, a menudo una furgoneta robada en un depósito ferroviario cercano. Para evitar sospechas, todo el proceso era una carrera contrarreloj. La tripulación solo disponía de unos minutos para completar su trabajo antes de que el tren llegara al siguiente punto de control o entrara en una zona más vigilada. El peligro no terminaba una vez que la mercancía bajaba del tren. Para asegurarse una huida limpia, la banda recurría a técnicas de contravigilancia. Los observadores controlaban los escáneres de la policía y vigilaban los vehículos que se acercaban, listos para avisar a la tripulación a la primera señal de problemas. Si la policía llegaba de improviso, la banda tenía planes de contingencia. Los saltadores podían saltar del tren y desaparecer en los pantanos o terrenos industriales circundantes, sin dejar apenas pruebas. Lo que hacía realmente únicos a los chicos de Conrail era su capacidad de adaptación.
A medida que las fuerzas del orden mejoraban sus esfuerzos de rastreo, la banda refinaba sus tácticas. Moon Jin, el cerebro de la banda, llegó incluso a hacerse pasar por los operadores de las radios robadas, proporcionando a su banda información actualizada al minuto sobre los movimientos de los trenes. Esta evolución constante les mantuvo por delante de las autoridades y les permitió realizar atracos que parecían casi imposibles. Uno de los cambios más significativos fue el uso que la banda hizo de la tecnología. Moon Jin empezó a hacerse pasar por los despachadores ferroviarios a través de la radio, transmitiendo información errónea a los maquinistas y manipulando los horarios para crear oportunidades para la banda. Esta táctica permitía a los chicos de Conrail golpear en el momento justo, pasando por delante de las patrullas policiales y garantizando la máxima eficacia durante sus atracos. Moon Jin también introdujo en la operación teléfonos Nextel encriptados. Estos teléfonos, que codificaban las transmisiones de voz, hacían casi imposible que las fuerzas del orden interceptaran sus comunicaciones. Esta medida cambió las reglas del juego y dio a la banda la confianza necesaria para planear atracos más complejos y arriesgados sin temor a ser escuchados. Su red de compradores, o vallas, era otro elemento fundamental de su éxito. Moon Jin controlaba personalmente esta parte de la operación y se reunía directamente con los vallados para venderles los bienes robados. Este nivel de secretismo garantizaba que el resto de la banda no supiera quiénes eran los compradores, lo que dificultaba a las fuerzas de seguridad el rastreo de la mercancía robada. Al centrarse en artículos de gran valor, como aparatos electrónicos, ropa de diseño y artículos de lujo, la banda se aseguraba de que cada atraco produjera importantes beneficios. La banda dominaba rápidamente todas las técnicas y ejecutaba sus atracos con una precisión que dejaba perplejas a las autoridades. Sus beneficios aumentaron, pero también su visibilidad. A finales de la década de 1990, los chicos de Conrail se habían convertido en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad. Las empresas ferroviarias perdían millones de dólares en mercancías, y la presión pública aumentaba para llevar a los ladrones ante la justicia. A pesar de ello, Moon Jin siguió perfeccionando su operación, adelantándose a las autoridades con nuevas tácticas y herramientas. A finales de los 90, los chicos de Conrail habían perfeccionado su arte, y el 17 de diciembre de 1999 se produjo uno de sus atracos más audaces e infames. El objetivo era un vagón que transportaba ropa de Tommy Hilfiger por valor de $200,000. Como de costumbre, la planificación de la operación comenzó con días de antelación. Moon Jin, como de costumbre, se basó en comunicaciones de radio robadas para recabar información esencial sobre el envío. Identificó el vagón que transportaba la ropa de diseño y determinó su posición exacta dentro del tren. Se desplegaron observadores a lo largo de la ruta del tren para observar su movimiento y asegurarse de que ninguna fuerza de seguridad u obstáculo inesperado interfiriera en la operación. El atraco se planeó en un remoto tramo de vía cerca de North Bergen, Nueva Jersey, una zona rodeada de terreno pantanoso y edificios industriales. Moon Jin asignó los papeles con precisión militar. Los saltadores se encargaban de subir al tren y acceder al vagón. Los cargadores transferían la mercancía robada a un vehículo de huida, y los conductores se encargaban de transportar la carga de forma segura fuera de la zona. Cuando el tren se acercó al punto de interceptación, la tripulación se puso en posición. Vestidos de negro, los saltadores esperaron en la oscuridad, sincronizando perfectamente su movimiento. El tren circulaba a unos 40 kilómetros por hora, lo bastante rápido como para suponer un reto, pero lo bastante lento como para subir a él. Uno a uno, los saltadores corrieron junto al tren y saltaron a sus estrechas cornisas, agarrándose a los pasamanos para estabilizarse.
Con facilidad, se desplazaron por el tren en marcha, sin que sus pasos apenas se oyeran por encima del ruido de las ruedas al chocar contra las vías. Al llegar al vagón objetivo, los saltadores utilizaron palancas para abrir las pesadas puertas. Dentro, encontraron cajas llenas de ropa Tommy Hilfiger, exactamente lo que esperaban. Con rapidez pero con cuidado, empezaron a entregar las cajas a los cargadores que esperaban abajo. Cada caja valía miles de dólares, y el equipo sabía que solo disponía de unos minutos para completar el trabajo. Los bienes robados se cargaron en una furgoneta que los esperaba, robada esa misma noche de un depósito de ferrocarril cercano, para mezclarla con otros vehículos de la zona. La operación fue una carrera contrarreloj. Los observadores vigilaban los escáneres de la policía, listos para alertar al equipo a la primera señal de problemas. Monken coordinó toda la operación mediante comunicaciones cifradas, asegurándose de que cada miembro del equipo conociera su papel y el momento de la huida. En menos de 10 minutos, la tripulación había descargado 50 cajas de ropa de diseño y desaparecido en la noche. Cuando el tren llegó a su destino, los trabajadores de la estación se encontraron con un vagón vacío y sin rastro de los ladrones. La magnitud y la precisión del robo dejaron a las autoridades estupefactas. Estaba claro que los chicos de Conrail no eran delincuentes ordinarios. Habían ejecutado uno de los robos de trenes más audaces de la historia moderna, sin dejar más pistas que la ausencia de los bienes robados. Para Monken y su banda, el atraco a Tommy Hilfiger fue otro éxito, pero también marcó el culmen de su audacia. El atraco puso de manifiesto su habilidad y organización, pero también atrajo la atención de las fuerzas del orden. Los investigadores estaban ahora más decididos que nunca a llevar a los chicos de Conrail ante la justicia, preparando el terreno para la caída final de la banda. Durante años, los chicos de Conrail parecieron intocables. Sus métodos eran tan sofisticados y sus operaciones estaban tan bien coordinadas que, incluso cuando las fuerzas de seguridad sabían que estaban detrás de una serie de audaces atracos, no podían demostrarlo. Pero a medida que aumentaba la confianza de la banda, también lo hacían sus riesgos. Un solo paso en falso, ya fuera saltar a un tren demasiado tarde o subestimar la presencia policial, podía provocar lesiones, detenciones o algo peor. Los riesgos físicos eran considerables. Los saltadores corrían junto a los trenes a toda velocidad, igualando su ritmo antes de saltar a estrechas cornisas con poco más que una barandilla como apoyo. El trabajo exigía fuerza física, equilibrio y concentración total. Ni siquiera los cargadores y conductores eran inmunes al peligro. El equipo trabajaba a menudo en zonas remotas, rodeadas de pantanos o zonas industriales, donde la dureza del terreno y la amenaza de encuentros por sorpresa con las fuerzas del orden se sumaban a los retos. Pero la recompensa merecía la pena. A diferencia de los ladrones de poca monta que se llevaban todo lo que podían, los chicos de Conrail eran selectivos. Se centraban en envíos de gran valor, por lo que un solo atraco con éxito podía reportar cientos de miles de dólares. El robo de Tommy Hilfiger, por ejemplo, les reportó unos $200,000 en una noche. Para la banda, estos golpes no solo eran lucrativos, sino rutinarios. El liderazgo de Edward Mongan garantizaba que los beneficios se maximizaran y se distribuyeran con eficacia. Los cercos con los que trabajaba proporcionaban dinero rápido por los bienes robados, a menudo revendiéndolos en mercados secundarios de toda la región. Mongan mantenía un férreo control sobre estas transacciones, asegurándose de que todo el alcance de la operación permaneciera oculto a todos excepto a unos pocos elegidos. Este secretismo permitió a los chicos de Conrail seguir operando durante años, incluso cuando las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para acabar con ellos. Las recompensas financieras iban más allá del dinero en efectivo.
La banda de Mongan disfrutaba de un estilo de vida que reflejaba sus éxitos. Los miembros de la banda conducían coches caros, vestían a la última moda y frecuentaban restaurantes y clubes de lujo. El propio Mongan era conocido por apostar grandes sumas en Atlantic City, sacando casualmente fajos de billetes por valor de decenas de miles de dólares. Durante un tiempo, los chicos de Conrail vivieron como reyes, su riqueza alimentada por el propio sistema que habían explotado. Pero los riesgos no se limitaban al peligro físico. El creciente perfil de la banda los convirtió en objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad. Cada atraco dejaba tras de sí un reguero de preguntas y frustración que obligaba a los investigadores a redoblar sus esfuerzos. Cuanto más robaban, más cerca estaban de atraer la atención equivocada. Técnicamente, los chicos de Conrail prosperaban en un mundo en el que el riesgo y la recompensa eran inseparables. Sus audaces métodos y sus increíbles beneficios les convirtieron en uno de los grupos delictivos con más éxito de su época. A principios de la década de 2000, los chicos de Conrail se habían convertido en un objetivo prioritario para múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley. La magnitud de sus robos exigía una respuesta coordinada. Investigadores de organismos locales, estatales y federales empezaron a aunar recursos decididos a desmantelar la banda. Sin embargo, uno de los mayores retos para estos investigadores fue la escala de la red ferroviaria. Las vías se extendían a lo largo de cientos de kilómetros por Nueva Jersey, atravesando zonas industriales, suburbios tranquilos y áreas remotas con escasa o nula vigilancia. Con tanto terreno que cubrir, las fuerzas del orden simplemente no podían vigilar cada kilómetro de vía. Esto daba a los chicos de Conrail la ventaja de atacar en lugares aislados donde las posibilidades de ser descubiertos eran escasas. El uso de la tecnología por parte de la banda también supuso un gran obstáculo. Las radios bidireccionales robadas a Mongan permitían a la banda seguir las comunicaciones policiales en tiempo real. Sabían cuándo había patrullas cerca y podían ajustar sus planes en consecuencia. La introducción de teléfonos Nextel encriptados complicó aún más las cosas, haciendo casi imposible que las fuerzas del orden interceptaran sus llamadas. Estas herramientas daban a la banda una ventaja que les permitía mantenerse coordinados e informados, al tiempo que mantenían a oscuras a los investigadores. Incluso cuando las fuerzas del orden conseguían atrapar a la banda en acción, el terreno solía jugar en su contra. Los chicos de Conrail elegían lugares rodeados de pantanos, ruinas industriales o vegetación densa. Básicamente, lugares donde abundaban las vías de escape. Si se interrumpía un atraco, los miembros de la banda podían desaparecer en la noche, sin dejar apenas pruebas. Esto hacía que perseguirlos no solo fuera difícil, sino a menudo inútil. Otro reto era la estructura organizativa de la banda. El estilo de liderazgo de Mongan se basaba en el secretismo y la compartimentación. Solo él conocía el alcance total de sus operaciones, incluidas las identidades de los peristas que compraban sus bienes robados. Esto hacía casi imposible que las fuerzas del orden se infiltraran en el grupo o rastrearan la mercancía robada hasta sus compradores. Incluso cuando se detenía a miembros individuales de la banda, rara vez se disponía de información suficiente para avanzar significativamente en la investigación. La propia naturaleza de los delitos aumentaba la dificultad. Los robos cometidos por los miembros de la banda solían tratarse como delitos contra la propiedad y no como delitos violentos, lo que significaba que, incluso cuando eran detenidos, se enfrentaban a penas relativamente leves. Esta falta de disuasión permitía a la banda reagruparse y continuar sus operaciones con un trastorno mínimo. No fue hasta que los investigadores empezaron a presentar cargos por asociación ilícita, una estrategia normalmente reservada
para desmantelar la delincuencia organizada, cuando pudieron construir un caso lo bastante sólido como para acabar con todo el grupo. El punto de inflexión se produjo cuando agentes encubiertos se infiltraron en la red de compradores del grupo. Estos peristas, que habían estado comprando y revendiendo los artículos robados, proporcionaron a los investigadores las primeras pistas concretas que vinculaban a los chicos de Conrail con sus delitos. La vigilancia se convirtió en una herramienta clave de la investigación. Las fuerzas del orden siguieron a Mongan y a su banda las 24 horas del día, documentando sus movimientos y construyendo el caso pieza a pieza. Los investigadores registraron los frecuentes viajes de Mongan a Atlantic City, donde gastó miles de apuestas y alardeó de su riqueza. Estas observaciones dibujaban el retrato de un hombre que se había beneficiado enormemente de sus delitos, pero que se había descuidado a la hora de cubrir sus huellas. Las comunicaciones encriptadas de la banda, que en su día supusieron una gran ventaja, se convirtieron en un lastre a medida que los investigadores desarrollaban formas de interceptar y analizar sus llamadas. Gracias a los informantes de la banda y a los relatos detallados de los cercados, las fuerzas de seguridad empezaron a reconstruir la estructura de la operación. Las escuchas telefónicas y las conversaciones grabadas revelaron el funcionamiento interno de los chicos de Conrail, desde cómo planeaban su atraco hasta cómo Mongan controlaba el flujo de dinero y mercancías. El golpe definitivo llegó en diciembre de 2000 y se produjo durante una operación encubierta dirigida contra Mongan y su segundo al mando, Michael Santano. Las fuerzas del orden organizaron una redada en un club nocturno de Jersey City, donde se sabía que Mongan pasaba el tiempo. La operación, en la que participaron más de 20 agentes, se coordinó minuciosamente para garantizar que no hubiera posibilidad de fuga. Cuando Mongan salió del club, fue rodeado y detenido. Santano fue detenido poco después. Las pruebas contra los chicos de Conrail eran abrumadoras. Los investigadores presentaron una montaña de material, incluidas imágenes de vigilancia, comunicaciones interceptadas y testimonios de informadores. Mongan y su banda se enfrentaban a docenas de cargos federales, desde asociación ilícita hasta robo y conspiración. En total, 23 miembros de la banda fueron acusados junto con Mongan, lo que supuso el final de una de las operaciones de robo de trenes más sofisticadas de la historia de Estados Unidos. En el juicio, la acusación expuso el alcance de los delitos cometidos por los chicos de Conrail. Detallaron cómo la banda había robado millones de dólares en cargamentos, burlado a las fuerzas del orden durante años y operado con una precisión de tipo militar. Mongan, ante la abrumadora evidencia, finalmente se declaró culpable. Fue condenado a 13 años de prisión, mientras que otros miembros de la banda recibieron penas de entre 5 y 12 años. La caída de los chicos de Conrail supuso una victoria para las fuerzas del orden, pero también puso de manifiesto las vulnerabilidades del sistema ferroviario que la banda había explotado. La historia de la banda también sirve de advertencia. Su capacidad de adaptación e innovación solo era comparable a su exceso de confianza, que acabó convirtiéndose en su perdición. La misma planificación meticulosa que los convirtió en leyendas del robo de trenes dejó tras de sí un rastro de pruebas que los investigadores utilizaron para llevarlos ante la justicia. La investigación de sus actividades también demostró el poder de la persistencia y la colaboración, ya que múltiples organismos se unieron para desmantelar una empresa criminal que parecía imparable. Hoy se recuerda a los chicos de Conrail como uno de los grupos de asaltantes de trenes más audaces de la historia de Estados Unidos. Para quienes vivieron su reinado, su historia es un recordatorio de la delgada línea que separa la brillantez de la temeridad y del precio final
de creer que no te pueden atrapar. Para Mongeon, el hombre que una vez controló una de las empresas criminales más audaces de la historia moderna, la vista de los ferrocarriles se limitaba ahora a la ventana de su celda de la prisión de Nueva Jersey.